106.5. Estamos recibiendo aquí la visita del senador estatal en Massachusetts, Barry Finegold, que ha venido a una visita especial a la República Dominicana. Hoy se reúne con nuestro canciller, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se reúne con nuestro ministro de Turismo, don Francisco Javier García, y se reúne con el presidente del Senado de la República, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Entonces, él habla español, pero también aquí... Machacao. También estará la traducción de Franklin Miguel, que está junto aquí, que está con nosotros, junto a Joel Chalas. Que junto a Joel... Y una son de nuestros edecanes allá de cuando jóvenes, vamos a prominentes dominicanos. Y a Jorge también, claro. Bueno, sí. Entonces, vamos primero a explicar cuál es el motivo de la visita, Miguel. Claro que sí, buenos días a todos. El senador y la comisión que le acompaña, estamos aquí por un pedido del propio senador, donde él quiere conocer el origen de las diferentes comunidades que él representa allá en Massachusetts. Entonces ayer comenzamos con Santiago, fuimos a Salcedo, Tenares y San Francisco, todo ese recorrido, y fuimos a Blanco Arriba también, conociendo los diferentes líderes comunitarios en esas comunidades, y el senador pasó también por una de las escuelas de Blanco Arriba, y fue todo un éxito. Blanco Arriba es en Tenares. Tenares. Sí. Eso es maravilloso. Fuimos al pueblo y fuimos entonces... ¿Y no fueron a Baní? Están hablando de Hoy David Ortiz de ahí. No, pero Baní tiene también. No puede ser, no, puede ser, no, pero lo de Melton tiene sentido porque él dice que en Massachusetts hay mucho banilejo. Claro, demasiado. Sí, pero también hay mucho de allá de las hermanas Mirabal. Oiga lo que le estoy diciendo, yo no hablo por hablar. Vamos arriba. ¿Tú no te acuerdas del anuncio nacional? Pero escuchemos ahora el senador. Un momento. Adelante. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias. Mi nombre es Barry Finegold, senador estatal de Massachusetts. Yo represento 4 comunidades, Andover, Tewksbury, Drake y Lawrence. En la ciudad de Lawrence, más del 60% de los residentes son latinos y la gran mayoría son dominicanos y la gran mayoría son Tenares, Santiago, San Francisco. ¿Comprendes, señor? ¿Y no hay comerciantes de Baní? Sí, pero eso está hablando la gran mayoría. La mayoría. Continuamos, senador. Tenares, Santiago y San Francisco. Y es esa realidad que me motiva hoy a visitar la República Dominicana para conocer el origen, la cultura y el idioma de la comunidad dominicana. Y me siento muy orgulloso. Agradecido. Sí. Orgulloso. ¿Qué se diría, mi nada más? Right. Es conmigo la vaina. Bueno, Pero muy simpático. pero mire, nosotros, en nombre del programa, nosotros queremos agradecer el esfuerzo que usted está haciendo y que hace por entender nuestra cultura, aunque usted es representante de ellos localmente allá en el estado de Massachusetts. Pocas veces nosotros vemos a alguien de una cultura superior. No, superior no hay cultura superior. Escúchame. No. En términos, no me deje la vaina por la mitad para que me interpreten como quieran. Económicamente, ¿por qué tú no sabes hablar haitiano? No hay cultura superior. Pero espérate, ¿por qué tú no sabes hablar haitiano? Pero no hay cultura superior. No ha tenido vínculos. Yo no dije, es que él no me deja hablar. No hay idioma haitiano. No hay idioma haitiano. Económicamente. Él no habla. Escúchame. Económicamente, ¿por qué el inglés es un aspiracional para todo el mundo? Ok, pero vamos a seguir en esto. No, pero no me deje la vaina así porque hay un paquete de gente oyendo y después no. Económicamente hablando,
económicamente hablando, la cultura occidental anglosajona es superior. Económica. Hasta los chinos están diseñando su modelo en inglés. Ok, está bien. Es por algo que lo están haciendo. Sí. ¿Por qué tú no sabes hablar? No, pero está bien, poco que haitiano. Vamos a seguir aquí. Creol, ¿por qué tú no hablas creol? Pero no y quieres aprender a hablar es, inglés. Oye, no es Entonces, económicamente. que él esté haciendo lo contrario, tratando de aprender nuestro idioma, es algo que nosotros debemos saludar. Sí, sí, sí. Es algo que nosotros debemos saludar. Yo creo que denigrar nuestra Oye, cultura. saber No, yo no la estoy cualquier denigrando. idioma. O somos nosotros superiores No, a lo pero inglés. está bien. Pero que yo lo entienda, no veo como la entienda. Y porque alguien sea económicamente tenga mayor yo estoy diciendo condición económica económicamente superior. superior, Y eso hermano. Vamos arriba. ¿Cuáles son las posibilidades que tendríamos de ciertos intercambios? ¿En qué están basadas las reuniones que él va a hacer con algunos funcionarios dominicanos? Bueno, el senador, aparte ya de lo que hemos la expresado. pregunta si quiere en inglés para que So he wants to know what will be the exchange. Si al micrófono, tú lo puedes plantearla en el micrófono en inglés para que él la responde He y tú wants to traduzcas. know all the business that we have today, if there is any exchange and the goals that you want to achieve in those meetings. So I think I want to point out yesterday that I spent the day with Senator Louise Ray Canam, and he was very generous with his time, and we talked about trying to develop more connections for medical, for schools, and for economy. So we want to do more, not only with people in Tenares province, but we also want to do more with the whole country in general. Bueno, como comenzamos ayer, iniciando nuestro recorrido, que nos acompañó el senador Luis René Canaán, él quiere ir más allá de lo que es también intercambio cultural y conocer el origen de los pueblos, establecer algún tipo ya sea de intercambio y ayudas en lo que son el sistema educativo en las escuelas y el sistema de salud, el sistema médico de esa área, prepondera donde en el área de las comunidades que representa como Tenares y San Francisco y toda esa área. Sí, es muy importante visitar para tourism. Let me say it in English. So, Yeah. unfortunately, there was a shooting of a beloved baseball player both in Boston and in Santo Domingo, David Ortiz, and I think that has caused a lot of pause for people to visit Dominican Republic. But I'm here, and one of my goals is to go back and say not only did I like it here, but I felt very safe, and that people should not only who have come here before to keep coming here, but also to tell all the friends to come to Dominican Republic. Bueno, aparte también de lo que hemos mencionado, no podemos obviar que desafortunadamente hubo un evento de tiroteo para una personalidad que todos ustedes aman, pero que nosotros amamos también en Boston, donde se vio afectado el turismo y que de alguna u otra forma hubo una pausa de personas llegando al país, pero que uno de sus principales goals son de que él pueda enviar ese mensaje de que el país es un país que seguro y que él pueda cooperar en la medida de lo posible para que el turismo, esas personas que no han podido llegar al país por vía de esos incidentes y esa mala propaganda a la nación, puedan venir a nuestro país y que él sirva de portavoz de que es así. ¿Qué tiempo tiene en el puesto de senador? Si aspira a repostularse y alguna iniciativa que haya tenido o que piense plantear para beneficiar de manera directa a la comunidad latina radicada en Massachusetts. How long you been a senator, and if you are going to run for re-election, and if there's any ¿cómo fue la pregunta? La última. De algunas iniciativas que tenga o que... Any initiative for the Latin community in the area that you represent. Yep. So 20 años, so 20 years. Last Friday, was it Friday? Friday we, along with Franklin, Joel, and Jorge, we got funding for Latino Chamber of Commerce, which is going to exclusively focus on Latino businesses in the Lawrence area, but basically for all of the state of Massachusetts. And when I hope in the long run that not only will it really encourage businesses in Massachusetts, but I'm hoping that there can be more
partnerships with Dominican Republic with the chamber. So, but Franklin was a big leader on that. As jefe. Thank you. So él les dice que él tiene 20 años en el ambiente político allá. But you're gonna run for re-election? No? Sí. Okay. Él va a correr para la reelección y también ¿Su primera repostulación o? Bueno, 2 años. 2 años. Okay. 2 años. Él estaba hablando en cuanto a las iniciativas, una recientemente que pasó el viernes pasado, donde él como senador entregó una suma de $20,000 a una de la Federación Hispana de Comerciantes que se está comenzando a desarrollar en la ciudad de Lawrence, y él está en vista de que está apoyando ese tipo de iniciativas para los comerciantes hispanos del área de Lawrence o de Massachusetts, que ya siendo él como senador de nuestro estado, y él quiere también aportar en la medida de lo posible más para iniciar intercambios con el país. Sí, y luchar para fondos para la policía, voy a luchar para fondos para las escuelas y voy a luchar para más oportunidades por la gente de la ciudad de Lawrence. Puedo hacer una pregunta de política norteamericana, ¿verdad? Sí, él es Claro, demócrata. norteamericana, Él es sí. demócrata, representante demócrata. ¿Cuál piensa usted que debe ser el candidato demócrata? Who do you think should be Presidencial. Es muy importante, no Trump, es malo en la cabeza. And as you can say, you can quote me on that. So, Voy. Espérate, But espérate los no, demócratas. for Democrat, there, I think we have a couple strong candidates: Elizabeth Warren, Joe Biden. I think one of those two at the end will be our nominee. I like Pete Buttigieg too, but I think it's going to come down to either Elizabeth Warren or Joe Biden. And I like both those candidates. Elizabeth Warren is our senator, and I think she'd be good. And I also think Joe Biden would be good too. Bueno, en el ambiente demócrata, el senador expresa que de entre los dos candidatos favoritos están la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y el ex vicepresidente Joe Biden, que él considera que uno de ellos dos, que tiene la mejor aceptación en el electorado político allá, deberían ser uno de los candidatos demócratas. Ok, Melton, y después tú, José. ¿Qué posibilidades le ve él a Donald Trump de reelegirse? Y si descartaron a Hillary Clinton. What possibility you see in Trump for re-election, and if Hillary Clinton is not running again? Yeah. So in politics, we find, especially in Estados Unidos, if the economy is good, usually the incumbent wins re-election. Why don't you repeat? Usualmente lo que vemos en la política es que si el incumbente, si la economía va bien, el incumbente sale vencedor usualmente en los comicios electorales. Así es. But Trump has been so divisive. Pero Trump ha sido muy divisorio. That I could see him losing, but we do need a strong candidate to beat him. And the biggest factor is, what the Latino vote will come out in Florida, Georgia, and Arizona, and Texas. That could be the difference whether Democrats win or lose. Pero él puede visualizar, como Trump ha sido tan divisionista, de que él puede ver que él puede perder, pero necesitamos que sea un candidato fuerte y que también va a incidir el voto latino en los estados de Florida, Georgia y Texas. Sí, es muy importante. Llama a tu familia en los Estados Unidos, Arizona, Georgia, Florida y Texas. Muy importante. Que salgan a votar. Así es. Bueno, le voy a hacer una pregunta compuesta, porque ya no tenemos más tiempo. Sí, sí. En términos personales... Acuérdate que para traducirla no la haga muy compuesta. Para que sea más precisa, sí. En el año 2014 recibí un premio por promover las energías limpias. En 2014. Pero déjame... espérate. Okay. Entonces, yo quería que él me dijera para él el impacto que han tenido en la sociedad moderna los vehículos eléctricos, el modelo de Tesla, que se está expandiendo por todo el mundo, y cuáles otras iniciativas iniciativas energéticas pudieran ayudar con un ambiente más limpio, por un lado, primero. Y segundo, nosotros tenemos en República Dominicana una relación con Haití que de alguna manera se parece a la relación que tiene Estados Unidos con los mexicanos. Él representa inmigrantes. ¿Cuál es la mejor forma que él considera que nosotros debemos asumir para relacionarnos con los haitianos? Okay.
So he was saying that in 2014 he got a grant for promoting clean viola la energy soberanía initiative. dominicana, este es un país And if soberano. you see like options like Tesla, what would be the future for clean energy, the options that we will have, that's number one. And on the other side, okay, just go with one and then I'll give you the second. Yeah, so preserving the environment, clean energy is a top priority of mine, and not only has to be something that we do in the United States, but it has to be a global initiative. La preservación del medio ambiente es algo que él considera es muy importante y incidente, no solo en los Estados Unidos, debemos impulsarlo a nivel internacional, a nivel mundial. And what's really good about it, not only is this going to be revolutionary for our health, but it's also an incredible economic development. So, you know, Frank and I were talking about yesterday that we should be, and Joel and Jorge, that we should be manufacturing more solar panels in Dominican Republic, where it is so much more cost effective to have energy through the sun than through oil. Que incluso no solamente en el área, los avances en el área de la salud, pero en lo que también sería en el área de la electricidad. El senador comentaba que hablábamos ayer de que sería muy bueno traer compañías o que se hicieran la manufactura de paneles solares aquí en la República Dominicana. Eso sería genial. Para tener ese acceso al país de paneles solares, un mayor acceso. José, es bueno que tú sepas que el senador, Sí, adelante. es bueno que tú sepas que tú Joel Chalas está hablando, no sé. hiciste la pregunta de los autos eléctricos. El senador maneja un Tesla. Un Tesla. Sí, el senador maneja un Tesla. ¿Cómo? Vámonos muy rápido. Bueno, Qué interesante. A un propósito vehículo de en la la radio. relación con Haití, ¿cómo debemos manejarnos? ¿Cómo ellos manejan la relación con los inmigrantes? So the second question he asked, well, you know that since we have a relationship with Haiti right next to us, it will be kind of the same relationship that we have with United States and Mexico. So how will you see a solution to the immigrants and between those countries that we can probably apply in Dominican Republic? Well, I mean, I think like anything else, the way that you stop immigration is to create opportunity within the country, and that we need to continue to make sure that Haiti becomes stable and that they have a viable economy, just like Dominican Republic has a viable economy, just like we want Mexico to have a viable economy. And what we're dealing with now more than ever is Central America and the struggles that we have with countries like Guatemala. So, but I think the key is to help them really build their economy up. Que él considera que la forma más efectiva de controlar la inmigración es creando oportunidades en esos países, ayudando en este caso a Haití a crear oportunidades para su gente. Eso pararía la inmigración. Nosotros estamos de acuerdo con estamos eso. de acuerdo con él. Exacto. Eso es, sí. Claro, Bueno, eso es verdad. Estados Unidos bien debieron crear los gobiernos. bueno, señores, demócratas, oportunidades en Haití. gracias al senador Barris Finegold. Éxito en su visita aquí en la República Dominicana. Gracias por esta distinción. Esto es una distinción. Para así nuestro país. Así lo percibimos. Y gracias, para nosotros acá en el y Sol de la gracias Mañana. a Franklin, a Jorge Gracias, Jaime, verdad. a Joel Chalas y Juan Castillo, porque ellos sabían que no podían llevar este visitante a otra parte. Gracias por su oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, señores. Cambio y fuera.